Vamos entonces con el segundo bloque de la pasiva. Así que vamos al bloque 1 de la gramática. Hacia el final, bueno, sí, más o menos es lo que está abierto al final, que es Passive Voice. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos viendo, pues eso, ¿no? La base de lo que era la voz pasiva, ¿no? Básicamente eran pues estas oraciones en las que el sujeto que hay no es un sujeto activo, es decir, no es un sujeto agente, no es el que lleva a cabo la acción, sino el que de alguna manera recibe las consecuencias, se ve afectado por la acción en sí, ¿no? O por la situación que describe la oración. En su momento dijimos también que es un tipo de contenido gramatical, un tipo de oración que se utiliza muchísimo en inglés, no tanto en español, y que eso es lo que provoca muchas veces la confusión, ¿no? Que hay usos, significados que en inglés sí que acuden a la voz pasiva para hacerlo en inglés, en español no. Básicamente lo que decíamos era el uso no dependía de a qué se le quería dar importancia, ¿no? Entonces, si se quería dar importancia a aquello que se ve afectado por la acción, acudíamos a la voz pasiva. Si se le quería dar importancia, en el sentido de que va primero en la oración, a lo que llevaba a cabo la acción, al ejecutor, entonces era la voz activa, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos, lo que estuvimos viendo, ¿no? Y ya vimos también, dentro de ese esquema de la pasiva, donde necesitamos el sujeto, el verbo voz pasiva, que se componía siempre de el verbo to be en un tiempo concreto, seguido de un participio de pasado, de un verbo que indicaba una acción, y el resto de la oración, el resto de información, el resto de complementos, entre los que destacaba si se utilizaba la llamada by phrase, que es el complemento agente. Bueno, ya digo, esto es muy resumido lo que estuvimos viendo en ese bloque, que estuvimos trabajando con esa doble pasiva, si había complemento directo, complemento indirecto, porque una condición sine qua non para transformar una oración activa de pasiva era que fuera transitiva, es decir, que tuviera complemento directo. Vale. Y antes de pasar a la impersonal, tenemos, como dice aquí, casos particulares de pasiva. Bueno, son situaciones que no es que sean rarísimas, pero que tampoco son de las más comunes, aunque puedan aparecer. Por ejemplo, el imperativo, ¿no? Es decir, este modo verbal para indicar una orden, para expresar una orden, ¿no? Que en inglés ya sabemos que es el verbo tal cual y un complemento que le siga, y en la negación, don't, el verbo y lo que le siga, ¿no? Como open the window o don't open that parcel. ¿Cómo se transforma esto en pasiva? Utilizando, y tiene cierta lógica, el modal must, si es una orden afirmativa, y su versión en negativo, mustn't, si es una orden negativa, ¿no? De manera que en la oración en imperativo tenemos lo que necesitamos de sujeto, de la oración activa, el verbo, y ya con eso es suficiente, ¿no? El by phrase, es decir, ese sujeto pasivo que se convertiría en un complemento, o sea, que la activa será como una especie de... no, perdón. Que en la oración activa es el sujeto, el agente que lleva a cabo la acción. Lógicamente en el imperativo no aparece tal cual. La idea es que el que ejecute la acción es la persona a la que se le está dando la orden. En cualquier caso, que con la oración en imperativo, en la versión en activa, ya ahí tenemos los elementos que necesitamos para transformarlo en pasiva, ¿no? Si insisto, si es un imperativo afirmativo como open the window, utilizaríamos must. Si es un imperativo negativo como don't open that parcel, mustn't. Must o mustn't iría seguido de be y del participio de pasado del verbo que se está utilizando en la orden. Por ejemplo, open the window. Tenemos el verbo, tenemos el complemento directo, pues la oración pasiva sería the window must be opened. ¿Vale? La ventana debe ser abierta, tiene que ser abierta. ¿Es exactamente lo mismo? No, no es exactamente lo mismo, ¿no? En cuanto al sentido y demás. Pero bueno, cuando aparece así, en los casos en los que puede aparecer, pues se transforma así. En el caso de la negación, don't open that parcel, pues igual, ¿no? That parcel mustn't be opened. That parcel mustn't be opened. ¿Vale? Por lo tanto, la idea, como digo, es que cuando tenemos un imperativo, al transformarlo en pasiva,
Pues el proceso es el mismo, el complemento directo se convierte en sujeto pasivo, el verbo se transforma en una versión de pasiva y en esa transformación, en la versión de pasiva, esa transformación se hace utilizando must, be y el participio de ese verbo que viene en la oración imperativa en activo. Y en el caso de que sea una oración imperativa negativa, mustn't be y el participio de pasado de ese mismo verbo. Sin detenernos a escribir nada. Pero, por ejemplo, si me dicen bring me your books, ¿cómo sería? Your books Must be bring. must be, pero ¿cómo es el participio de brought? B-R-O-U-G-H-T. Brought. Brought Must be brought. to me. Porque recuerda cuando tenemos en la oración en activo un directo y un indirecto, y en bring me your books, aunque sea imperativo, tenemos un directo, your books, y un indirecto, me, y utilizamos la versión en la que el directo es el sujeto, el indirecto va detrás del verbo, pero precedido por to. Your books must be brought to me. O don't tell her anything. Igual, aquí tenemos directo e indirecto, ¿no? Don't tell her anything. Pues sería anything. Must then Uh-huh. be told. Ajá. To her, a ella. Igual, tenemos indirecto, her, directo, anything. So anything mustn't be told to her. ¿Vale? Bueno, pues must o mustn't es la clave cuando tenemos el imperativo, ¿no? Ya digo, no es que sea algo súper común, pero a veces aparece, ¿no? Lo ponen un poco ahí pueden poner para probar. Bueno, otro de los casos que yo no le tildaría de particular, pero bueno, que aquí lo separan un poco, es qué ocurre cuando tengo una oración activa con un verbo modal, con must, con will, con would, con should, con have to, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un principio la lógica que me dice, pues que si la regla general es que el to be, como auxiliar, como verbo con el que se forma la voz pasiva, asuma el tiempo o la estructura verbal en la que va el verbo que va en la oración en la versión activa. En la oración activa yo tengo un modal y detrás el infinitivo, ¿no? del verbo, la forma verbal que me da el ejercicio. En la pasiva pues pondríamos ese modal, be y el participio del verbo que aparece en la oración activa, ¿no? Siguiendo esa misma estructura. ¿Vale? Vamos a ponerlo, que veo, Karen. ¿Qué me está contando? Sí. Sí. Por ejemplo, yo tengo la siguiente frase. Julia should get her driving license. ¿No? O sea, que Julia debería, lo que diríamos, que Julia se debería sacar el carnet de conducir. Should, que ya lo veremos cuando hablemos un poco de los modales, sería lo que llaman mild obligation. Bueno, se utiliza también para dar consejos o también para expresar una obligación suave. En este caso, hay veces en los que se mezclan ambos sentidos. Aquí podría ser uno, porque realmente es como un consejo, sería bueno que se lo sacara, y también ¿no? como que cierta idea de obligación, ¿no? Aunque sea suave. Bueno, da igual. Should es un modal. La regla general nos dice que los modales, que cuando yo utilizo una estructura verbal como un verbo modal, está el verbo modal, en este caso should, seguido de otro verbo, del verbo que indica un poco la acción en sí, en infinitivo, otras le dicen base form, yo digo la forma en la que aparece en el ejercicio, tal cual. Vale, ahora me dicen, ok, transforma esta oración en voz pasiva. Como tiene complemento directo, no hay problema. La regla general de la voz pasiva, cuando llega el momento, el punto en el que yo tengo que transformar el verbo en activa en voz pasiva, la regla me dice, yo tengo que utilizar el verbo to be, obligatoriamente para que sea voz pasiva, y ese verbo to be irá en el mismo tiempo o en la misma estructura verbal que el verbo que rige, que el verbo que encontramos en la oración en activo.
En este caso, el verbo que hay en la oración activa es get, que va regido, acompañado por should. Eso quiere decir que el verbo to be deberá igualmente ir detrás acompañado de should. ¿Vale? Para completar la estructura verbal de la voz pasiva, además de be, en ese tiempo de estructura verbal que se requiera, necesitamos el participio de pasado del verbo que yo tengo en la oración activa. En este caso necesitaré el participio de get. Entonces, haciendo la transformación, pues sería her driving license should be got by Julia. Pero no tengo mucho experiencia. Entonces, igual, como es should, el infinitivo, la base form que iría detrás en una versión de oración pasiva sería el be. Y a be le seguiría el participio del verbo que tenemos en la oración. ¿Vale? En este caso, no pasaría a ser indefinido o el verbo posesivo un poco. O sea, decir, Ya no tengo su licencia. sí, podemos poner de driving license, como es algo importante, en lugar de her, efectivamente, para que no quede un poco, puedo decir, the driving license should be got by Julia. Como diciendo, el carnet de conducir, no cualquier cosa, el carnet de conducir podría ser. Sí. Vale. Eso sería, digamos, un poco como la regla general, ¿no? Se mantienen pasivas tal y como están, aparecen seguidos de be. O de have been. Porque hay veces en el que los verbos modales, a los verbos modales les sigue no un infinitivo, sino lo que llaman, que ya nos ha aparecido por ahí en alguna ocasión, el infinitivo perfecto. Vamos a fijar. Este de aquí que hemos utilizado es como el infinitivo, ¿no? El que llamamos normal o infinitivo. Pero hay veces que los modales le siguen el que llamamos infinitivo perfecto, que es have más un participio. Imaginaos que nos dan esta frase. They must have studied medicine at university. Más, aparte de obligación, también se puede utilizar para hablar de deducciones. Es decir, hay algo en el presente, ¿no? Alguna prueba o algo que sucede, que suele ser habitual, y eso, a partir de esa prueba o a partir de ese hecho que es habitual, tú, utilizando el must, puedes hacer una deducción, ¿no? Por ejemplo, vas caminando por la calle, pasas por la casa de un amigo y hay una luz encendida. Oh, they must be at home. Es como diciendo, seguramente están en casa, porque has visto una luz encendida. Se permite hacer una deducción. Hay veces que esa deducción, en lugar de ir con un infinitivo normal, entre comillas, con must be, van con este infinitivo perfecto, que es have y el participio, porque nos llevan al pasado. La deducción se refiere a algún tipo de hecho, de situación que ocurrió en el pasado. Y pues no sé, pues ves a dos personas y tal, en bata blanca, por el hospital y dices, "Oh, they must have studied medicine at university". Es como, seguro que estudiaron medicina en la universidad. ¿Vale? Ese es el caso de la justificación de por qué, en este caso, en lugar de un infinitivo normal, utilizamos un infinitivo perfecto detrás de must. Pues cuando yo tengo un modal que utiliza o que va con un infinitivo perfecto, el to be, a la hora de transformar ese verbo, esa forma verbal en pasiva, lo que pondré, el verbo to be, se utilizará en la forma de infinitivo perfecto. Es decir, have been. Y esto quedaría de la manera medicine, aunque ya digo, no pensemos en lo de la traducción al castellano porque no quedará con mucho sentido. Medicine must have been studied at university. Insisto,
Creo que incluso en el inglés de repente tampoco tendría mucha, pero bueno. Y como tenemos una voz pasiva, con el modal en este caso, un modal que en la activa iba seguido por un infinitivo perfecto, pues en pasiva es igual. Lo que ocurre es que ese infinitivo perfecto es con el verbo to be, es decir, have been. Y como siempre ocurre en la pasiva, detrás de la forma del verbo to be, el participio del verbo, el participio de pasado del verbo que estábamos utilizando en la oración. ¿Vale? Esa es la regla con la pasiva de los modales. Que detrás del modal o una oración o un infinitivo normal o un infinitivo perfecto, ¿no? Por ejemplo, people can play football here. Aquí can, que es otro modal, va seguido de un infinitivo, pues football can be played here. They should have advised me. Ellos deberían haber aconsejado. I should have been advised. Como should en este caso va seguido de un participio, de un infinitivo perfecto, pues un infinitivo perfecto. ¿Vale? Vale, este sí vamos a practicar, aunque sea, pues nada, estas 4 frasecitas, la de shouldn't live, may sing. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De la 2 a la 5, 2, 3, 4 y 5, para que incluyamos, ¿vale? La transformamos en la pasiva. Son todos verbos con son todas oraciones con verbos modales. A uno le sigue el infinitivo simple y a otro el infinitivo perfecto. ¿Vale? Pues venga, estas sí las hacemos. Y seguimos. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Ya. Va. Yo digo, no sé por qué exactamente o sea, meten dentro de esta categoría de pasivas especiales, de casos especiales a los modales, pero bueno.
Dice, an expert could have helped you. Pues, you could. That's right. Ajá. Y aquí sí que tenemos que indicar by an expert. ¿Ok? Could have been helped, ¿no? Que sería como la forma de. A la hora de pronunciarlo, nadie diría could have been helped, sino could have been helped. Haría esa could have been helped by an expert. You shouldn't leave your bike outside. Pues, your bike shouldn't be left outside. Y aquí, claro, no hace falta by you, entre otras cosas, porque al decir your bike, ya queda claro que estoy hablándote a ti, ¿no? You may see him later. He may be seen later. Okay. Han mezclado, ¿no? La de you can park your car here. Your car can be parked here. Okay. That's right. Si es importante, eso es los de los participios, sobre todo los verbos irregulares, ¿vale? Hay que reconocerlo y tal y saber cuál es la forma para poder utilizar. Bueno, esto sería, como digo, de los modales. ¿Qué más nos quedan así de especiales? Uy. Bueno, la siguiente habla de oraciones que en activa tienen como sujeto nobody o no one, ¿no? Ya hemos dicho alguna vez cuando ha aparecido nobody, no one, o bien palabras que también se forman, o pronombres que se forman con no, como nowhere, nothing, ¿ok? Que son palabras que en inglés tienen una característica, o sea, se les llama palabras negativas y que tienen, digamos, una fuerza expresiva, por así decirlo, importante, de tal manera que en las oraciones en las que utilicemos este tipo de palabras, el verbo siempre es afirmativo, ¿vale? No puede haber esa doble negación, ¿no? ¿Qué ocurre al transformarlo en pasiva? Claro, al transformarlo en pasiva, nobody, que es el sujeto activo, desaparecería, ¿no? Claro, ¿cómo se marca entonces ese carácter negativo? Muy fácil. Poniendo a la hora de transformarlo en pasiva, el verbo pasivo es negativo. Y yo digo, si nobody must see this document, pues para mantenerlo negativo, these documents mustn't be seen. A veces dicen que si aparece en esa oración en activo el ever, bueno, pues incluiríamos never en la pasiva. Pero cuidado, si yo incluyo never en la pasiva, ya entonces el verbo va en afirmativo. De manera que nobody has ever shown him how to do it, as he has never been shown how to do it. Y ya la negación o la idea de negación en la pasiva iría marcado con el never. ¿Vale? Bueno, este sí me parece interesante, quiero decir, digno de mención. Si aparece nobody, no one, marcar la negación a través del verbo en la pasiva. Y si en esa oración en activa con nobody o no one también aparece ever, entonces en la pasiva el verbo iría en afirmativo, pero con el never. ¿Vale? Bueno. Dos cositas más y ya, no, perdón, tres cositas más y ya pasamos. Bueno, este es un poco casi que no habría ni que comentarlo, pero bueno, igualmente hay veces en el que everybody, everyone es el sujeto activo, ¿no? La verdad es que a la hora de pasar la pasiva no tiene ningún tipo de marca especial o no tiene ningún tipo de diferencia. Lo único es que si en la oración en activo yo utilizo everything, everybody o everyone, y el complemento directo es un objeto, queda mejor a la hora de utilizarlo, de pasar la pasiva, que ese objeto, al convertirse en sujeto pasivo, se transforme en plural, si en la oración en activo no va en plural. Por ejemplo, dice, everybody must show their passport. Pues queda mejor
passports must be shown. Al utilizar ese objeto, ese complemento directo en la pasiva, al transformarlo o al emplearlo en plural, hace un poco como la negación en el verbo en el caso anterior. Es decir, marca esa idea de que estamos hablando a un grupo, ¿no? O que estamos implicando a un grupo de gente, ¿no? Por ejemplo, en el número 4, cuando dice everybody brought a present, lo mejor sería presents were brought. Porque al transformarlo, digo, y ponerlo en plural, indica que hay un grupo de gente que está implicado en la acción, de alguna manera, un grupo de gente. ¿Vale? Bueno, esto es una cuestión más bien de destino. Y dos estructuras más que incluyen un poco la idea de permiso y demás. Supongo que conoce el verbo let, que es permitir o dejar, ¿no? En la versión es let somebody do something, permitir a alguien que haga algo. Pues bien, a la hora de transformar esa estructura activa en pasiva, lo mejor es hacerlo a través de be allowed to. Be allowed to. O sea, yo tengo de un lado la estructura let somebody do something. Permitir que alguien haga algo. Es decir, es como permitir que alguien haga algo en el sentido de que tiene permiso. ¿Ok? Como por ejemplo, teachers let students do homework in class. ¿No? Entonces, tener let somebody do something. Los profesores permiten a que los alumnos hagan las tareas en clase, o dejan que los alumnos hagan las tareas en clase, ¿vale? Esa es una estructura. Pues bien, cuando yo tengo una oración en activo, o en activa, en voz activa, con esa estructura y quiero transformarla en pasiva, toda esa estructura de let somebody do something se transformaría, pasaría a be allowed to. Be allowed to, ¿ok? Entonces, haciendo la transformación, es decir, complemento directo pasa a sujeto, sujeto activo pasa a by phrase, pero en la estructura verbal, en lugar de let somebody do something, aplicaríamos be allowed. Todo junto quedaría students are allowed to do homework in class. Pondría by teachers. Podríamos decir. ¿Quién puede permitir, si hablamos de la tarea, de hacer tarea en clase, quién se lo puede permitir? Los únicos son los profesores, por lo cual no sería necesario. Entonces, let somebody do something se transformaría en be allowed to, seguido del infinitivo del verbo que se está utilizando en la oración en activo. ¿Vale? Let students do homework. Students are allowed to do homework in class. Dice, my parents let me smoke at home. I'm allowed to smoke at home. ¿Vale? Be allowed to puede ser en presente o en pasado o en cualquier tiempo, ¿vale? Me permitieron, o sea, no tiene por qué ir siempre en be allowed to, no tiene por qué ir siempre en presente, ¿no? Dependerá del tiempo en el que vaya la estructura o la frase con let, ¿vale? Por ejemplo, la número 2, es que let es un verbo irregular, entonces las tres formas son iguales. Let para el presente, let para el pasado y let para el participio. Por lo tanto, para identificar si una frase con let es pasado o presente, pues tenemos que acudir a lo que hay alrededor. Por ejemplo, la número 2 dice, they let you use a dictionary at yesterday's test. Ellos le permitieron usar un diccionario en el examen de ayer. Este es pasado. ¿Cómo lo transformaríamos eso en pasivo? They let you use a dictionary at yesterday's test. Were allowed to use dictionary at yesterday's. That's right. Ok, es decir, quedaría, como has dicho, you were allowed
to use a dictionary, pues eso, at yesterday's test. Y en este caso, en lugar de ser en presente, pues va en pasado, pues no hay problema. El que se pone en pasado, en presente, con will, con un modal, con lo que sea, es nuevamente el verbo to. Y la última, también, la última estructura verbal también tiene que ver en cierta forma con permitir, obligar, etcétera, que es make somebody do something. Es decir, que es esa estructura, además, esta también nos puede servir o puede servir a la hora para escribir un texto y demás, que es obligar a alguien a hacer algo. Make somebody do something. Entonces, ¿cómo lo transformo yo en pasiva? Pues make en el tiempo que vaya, lo transformo la estructura normal del verbo en pasiva, es decir, verbo to be en el tiempo en el que vaya la oración en activo, seguido de made, del participio de pasado, en este caso del verbo make, to, y el seguido to del infinitivo del verbo que indica la acción a la que se le obliga a hacer, la que a cierta persona se ve obligada a hacer. Por ejemplo, my mother makes me study hard. Mi madre me obliga a estudiar mucho. ¿No? Make somebody do something. Siguiendo lo que hemos dicho, en pasiva sería, bueno, lógicamente, primero, en este caso, el complemento directo. I. El verbo en pasivo, que sería verbo to be en un tiempo concreto, seguido del made, del participio de made. En este caso es presente, my mother makes me, pues en la pasiva sería I am made. Después coloco to, y después de to, el infinitivo del verbo que indica la acción o la situación a la que me veo obligado a hacer en activa. Ese verbo era study, pues to study. I am made to study hard by my mother. En este caso tiene sentido poner el complemento agente. Por ejemplo, la primera dice, they made us wait for 2 hours. Ellos nos hicieron esperar, nos obligaron a esperar durante 2 horas. They made us wait for 2 hours. ¿Cómo lo transformaríamos esto en pasiva? Siguiendo esa estructura que decimos ahí. We were made to wait for 2 hours. That's right. Just like that, ¿no? Ya está. We were made to wait for 2 hours. That's right. And that's all. Make somebody do something. Esa estructura yo sí me quedaría con ella, porque es que es la forma de decir obligar a alguien a hacer algo. Entonces, pues a la hora a lo mejor pues, de escribir algo o tal, imagina que lo necesitamos para algún tipo de texto, ¿no? Nos puede, como digo, nos puede sacar de ese. Bueno, hasta aquí estos casos así más especiales, aparte, bueno, como queramos llamarlo, de la pasiva así en general. Ahora vamos con la siguiente, que aquí llaman la pasiva impersonal. Bueno, ¿qué es eso de la pasiva impersonal? Bueno, la pasiva impersonal es lo que en castellano equivaldría a oraciones impersonales. Es decir, oraciones en las que no es posible identificar un agente ejecutor. Es decir, quién o qué lleva a cabo la acción. Bien porque no existe, bien porque es desconocido. A ese tipo de oraciones es a las que en inglés llaman pasiva impersonal porque mientras que en castellano no suele ser, o al menos no solo se utiliza la pasiva, en inglés sí que se expresan comúnmente en pasiva. Hablamos de oraciones de se cuenta que han ido al cine. La gente dice que va a venir una gran tormenta. Oraciones en las que digo quien lleva a cabo la acción, o bien no es posible identificarlo, se dice que, o bien es tan general, la gente dice que no es posible particularizar. Pues ese tipo de oraciones en castellano, en inglés, las expresamos, se expresan a través de lo que llamamos una impersonal passive. Bueno, este tipo de oraciones, que más o menos es fácil de reconocer,
se transforman, se pasan a pasiva de dos maneras diferentes. ¿Vale? Y es lo que vamos a ver directamente a través de... La que hablan de la simple, ¿no? Sí. La gente dice, Por ejemplo. Sería a la que en castellano es la pasiva refleja, ¿no? Se dice que. Lo que pasa es que quiero decir que en castellano, cuando tú dices la gente dice que, no es exactamente impersonal porque hay un sujeto, pero no se sabe exactamente, no hay, digamos, no podemos identificar. La gente es cualquiera. Cuando se dice que siguiendo un poco lo que tu razonamiento, efectivamente sería como la transformación en pasiva de ese la gente dice, ahí sí que no hay sujeto, se dice. No es posible, ese sí sería impersonal puro en español porque no es posible identificar un sujeto, hay un sujeto cero. Lo que yo utilizo estos ejemplos porque en inglés tanto una como la otra son siempre pasivas impersonales. Se suelen presentar como pasivas impersonales, ¿vale? Existe una versión en activa, existe un la gente dice, pero lo habitual es que se nos presenten como pasivas, ¿vale? Entonces, en el caso de que, pues, bueno, como ahora que vamos a hacer algún pequeño ejercicio sobre eso. Claro, porque cuando esto lo trabajaba yo mucho en segundo bachillerato y tal, el alumno me decía, pero ¿cómo reconozco yo que esa oración es una oración que tengo que transformar en pasiva en personal? ¿No? ¿Cómo sé yo que esa oración que tú me dices, que me das en activa, es en pasiva en personal? Tengo que transformarla en pasiva en personal. Muy fácil, porque en inglés siempre se van a presentar como en la forma de una oración principal y una oración subordinada. Una oración principal en donde habrá lo que antes se llamaba un verbo de lengua, dice, cuenta, habla, confiesa, y seguido de una oración en la que ya, digamos, con un contenido, en la que se nos cuenta o se nos dice algo, ¿no? Como por ejemplo, people, voy a decir tal cual, people said he was an important politician. La gente dice que fue un político importante. Bueno, pues este tipo de oraciones son las que siempre, los ejercicios de este tipo, son las que nos piden que transformemos en pasiva impersonal. ¿Vale? Bueno, como digo, hay dos formas. La primera, que es la sencilla, es lo que llaman la oración del it. La it clause. Bueno, o la llaman o la reconocemos así. ¿Vale? ¿Y qué entonces cómo lo hago? Pues de la siguiente manera. Primero pongo X. A continuación, pongo el verbo de la oración principal en pasiva. No sé si se ve claro aquí. Ahí. Passive main plus verb, es decir, verbo pasivo de la oración principal. A continuación, that como conjunción, como conector, el que se puede poner o no, por eso lo pongo entre paréntesis, o sea, no hay más problema. Ahí había alguien. Y a continuación, sin ningún tipo de cambio, tal cual, la oración subordinada. Así. Y ya está. O sea que esta tiene relativamente poco cambio. Hola, Rocío. Aquí. Bueno. Vale. Entonces, tomando ese ejemplo de people said he was an important politician, pues transformándolo en pasiva, siguiendo en esa pasiva impersonal, siguiendo esto, pues sería, primero, la oración del id, ¿no? Ahora me dice, el verbo de la oración principal en pasiva. Ese verbo de la oración principal es... Sí, digo, para people said he was an important politician, lo vamos a transformar siguiendo este esquema, ¿no? En una oración impersonal.
Ahora, o sea, ahora vamos a pasar de arriba. Exactamente. Entonces, siguiendo el esquema, lo primero que pongo directamente es el it. Pues ya pongo it, ya se queda puesto. Vale. Ahora, tengo que poner, como dice, el verbo de la oración principal en pasiva. ¿Cuál sería ese verbo de la oración principal en pasiva, en este caso, a colocar detrás del it? Lo principal es was. No, el verbo de la oración principal. Hay una oración principal y una oración subordinada que le sigue, ¿no? Hemos dicho. Ah, La oración principal suele ser una oración muy corta con un verbo que llamaban antes de lengua, decir, contar, confesar. it was said. That's right. La oración principal es people said. Said es el verbo principal. Como va en pasado simple, pues yo lo transformo en pasiva en pasado simple y quedaría efectivamente it was said. A continuación, venga, a mí siempre me hace gracia ponerlo. Pongo el that. Y después, sin ningún tipo de cambio, la oración subordinada. Es decir, he was an important politician. It was said that he was an important politician. Y esta es una oración, pues ya transformada en pasiva impersonal. ¿Vale? Esta es la versión easy. No es que la que viene ahora sea súper mega complicada, ¿no? Pero, digamos, sí, hay un poquito más de movimiento de piezas y tal. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es esa segunda versión? Esta no tiene título. En esta segunda versión seguimos el siguiente esquema. Primero colocamos como sujeto de la oración pasiva el sujeto de la oración subordinada. Nos olvidamos del it. Y ahora, al principio de esta versión pasiva, colocamos el sujeto de la oración subordinada. Al igual que en la de arriba, después de ese sujeto, coloco el verbo de la oración principal en pasivo. Passive main clause verb. Después, atención, aquí ya cambio. Pongo to. Y ahora aquí hay dos posibilidades. Una por aquí y otra por aquí. Empiezo por la de abajo. Es que me es más fácil para explicarlo. Para saber qué pongo detrás del to, me tengo que fijar en la oración subordinada. Y en el verbo de la oración subordinada. Si el verbo de la oración subordinada, el tiempo de ese verbo es un tiempo de pasado o de perfecto, insisto, si el verbo de la oración subordinada en la versión en activo va en un tiempo de pasado o de perfecto, después del to pondría el infinitivo perfecto. Es decir, have been más el participio de pasado. Si es un tiempo de pasado o de perfecto. ¿Vale? Past o perfect tense. Un pasado simple, un pasado continuo, un present perfect, un past perfect. Si es cualquier otro tipo de tiempo, un simple infinity, es decir, un infinitivo normal y corriente. Bueno, vamos a ponerlo, ya que lo hemos puesto abajo de esa manera. Es decir, be más el participio de pasado. Si es un presente simple, si es, por ejemplo, will más un verbo. Es decir, cualquier otra opción de tiempo de estructura verbal que no sea ni un tiempo de perfecto ni un tiempo de pasado, be más el participio de presente. El participio de pasado. Y estaría luego to be dos veces, ¿no? En la pasiva. Aquí y aquí. Efectivamente.
Un momento, creo que... espera, me estoy colando. No hay dos veces la primera más que efectivamente, no. O sea, no, este no iría en pasiva, sería simplemente infinitivo en el que tocara that's right. Y el participio y el infinitivo perfecto, perdón. Ahora sí. No, claro, porque la pasiva ya la tenemos aquí. No sé por qué había puesto también en pasivo. Quizás porque como en el ejemplo viene con was, por eso había puesto otra vez con el verbo to be. No, solamente habría pasiva en el main clause, ¿vale? Es decir, en el verbo de la oración principal, ¿vale? Después del to, y fijándome en el tiempo, como digo, del verbo de la oración subordinada, pues ya pondría un infinitivo simple o have más un participio de pasado del tiempo que fuera, pero no colocamos el verbo to be. Aquí en este ejemplo sí, pues porque en la oración subordinada el verbo principal es was, es el verbo to be, pero en general no. Y después, pues lo que me quede ya, ¿no? Aunque no se puede ponerse en inglés, pero para que me quede. Los complements, es decir, el resto ya de complementos es lo que me queda. ¿Vale? Ok, bueno, a ver dónde lo pongo para que hacer el ejemplo. Bueno, vamos a borrar el primero, la de Elite Plus. Bueno, no todo, para no quitar esto de aquí. Y vamos a hacer aquí la segunda versión que estamos viendo, ¿no? Entonces, me dice, esto que digo, no voy a pretender venderlo como algo súper sencillo, pero tampoco como algo imposible. Yo siempre lo que recomiendo cuando explico esto es que hay que fijarse, hay que prestar atención a las piezas que necesitamos en cada momento y al orden en el que va. Todo lo que necesitamos lo tenemos en la oración que me da el ejercicio, pues simplemente se trata de buscarlo y adaptarlo. Entonces, si el ejemplo es people said he was an important politician, ok. Subordinate plus subject. ¿Cuál es ese sujeto de la oración subordinada? Y es el que pongo primero en esta versión. He, porque la oración subordinada, he was an important politician, pues eso es lo que pongo primero. Ok. Ahora, verbo de la oración principal en pasiva. Este ya aparecía en la versión de antes, ahora hay que adaptarlo aquí. Ajá. He was set. Ok. Ahora el to. Y ahora, para saber qué pongo detrás del to, es que me fijo en el verbo de la oración subordinada, que es, en este caso, was. Was es un tiempo de pasado de perfecto o no. Es decir, cae dentro de la segunda opción. Was es el pasado simple, past simple. Por lo tanto, al transformar, al incluirlo, al ponerlo, al escribirlo detrás del to, tendría que ir en la versión del infinitivo perfecto. Es decir, to have been, que es el infinitivo perfecto que corresponde en este caso al verbo to be. Y a continuación, lo que me queda, ¿qué me queda? An important politician, pues an important politician. Entonces me quedaría, he was said to have been an important politician. ¿Vale? Vamos con otra. Voy a mantener el esquema mientras, ¿vale? Para ir utilizando. Ok. Ay, perdón, Rocío. Estamos con la voz pasiva. Con la segunda parte, ya vimos la semana pasada, ¿no? Que no creo que la anterior. Estuvimos con el primer bloque de la voz pasiva, un poco con la estructura básica, y hoy estamos viendo lo que llaman la impersonal passive, la pasiva impersonal, que son estas estructuras que estás viendo ahí. Las oraciones que se transforman con esta estructura son oraciones que en español diríamos, pues, la gente dice que, dicen que, ellos comentan que, ese tipo de estructuras, de oraciones. En inglés se componen de una frase principal, de una oración principal, que es siempre del mismo tipo. Ellos dicen, la gente dice, y a continuación una oración subordinada, pues ya normalmente con sujeto, verbo y complemento, ¿no? En la que me cuentan o me dicen algo. ¿Vale? A ti siempre. Por ejemplo,
they have confessed. Pues a ver, no se entiende por qué hace eso. No vamos a utilizar otra vez el verbo to be, ¿verdad? Ay. Recuerdo otra cosa, que a veces, pues bueno, cuando estudiamos inglés y tal, solemos trabajar, pues lógicamente con la traducción y eso, y está bien. En el caso de la pasiva, ya lo comenté cuando empezamos a estudiarla, no intentar traducirlo, porque no tiene, muchas veces no tienen sentido en español, no hay una correspondencia con, con el español directo, así que eso nos puede confundir. Si they have confessed the thief works in London. Han confesado que el ladrón trabaja en Londres, se dice que el ladrón trabaja en Londres, una cosa así, ¿no? Vale, pues vamos entonces a utilizar, como tenemos ahí la estructura, vamos a utilizarlo para transformarlo. Vale, vamos con la primera, con la oración del it. Pues venga, os lo dejo que lo hagáis en un momento y ahora lo vemos, ¿vale? Recordad, it, verbo de la oración principal en pasiva, that y la oración subordinada. A ver cómo quedaría esa primera versión en la oración del it, siguiendo las piezas de ahí. That's right. La oración del it, la it clause, con they have confessed the thief works in London. ¿Ok? Ah. Bueno, bueno, sí, es verdad. Rocío, tú me dices si la corregimos o esperamos. De repente, como ya se conecta, se habrá encontrado con, con la pantalla esta del susto. Me estaba recordando que siempre llevo muchísimo tiempo explicando esta, pero siempre cuando llegamos a este y explico esta pasiva, siempre tengo que prestar mucha atención porque, por ejemplo, eso que me ha pasado de poner infinitivos, have been, etcétera, que siempre hay algún fallo. No me acuerdo de un tiempo, no me tal. Eh, eh, ok. Vale, lo ponemos y ahora, y ahora comprobamos también lo que ha mandado. ¿Cuál sería esa versión? Pues siguiendo el esquema, insisto, esta oración, esto de las oraciones impersonales y demás, siempre seguir las piezas, el esquema, lo que me dice. En este caso la oración sería it has been confessed that the thief works
in London. ¿Vale? Es decir, el it, el verbo de la oración principal en pasiva era have confessed, pues has been confessed. El that yo siempre lo voy a poner por defecto, pero que si no lo ponéis no hay problema. Y la oración subordinada tal cual. The thief works in London. ¿Vale? A ver lo que ha mandado Rocío. Chat. Ok. Bueno, no ha mandado todavía. ¿Vale? Ese es el esquema tal cual. El it, verbo de la oración pasiva, verbo de la oración principal pasiva, that, y la oración subordinada tal cual. ¿Vale? ¿Qué tal? No hay dos más. ¿El? Yo he puesto el happy. Ah, ok, por lo del it. Ok. Sí, suele ser, eso suele llamar mucho la atención sobre eso, ¿no? Insistía mucho en segundo bachillerato cuando veíamos esto de cuidado, cambio de sujeto puede suponer cambio de persona y número y tal. Ok, pues vamos ahora a lo mismo, pero con la segunda versión, la de el sujeto de la oración subordinada, etcétera, etcétera, a ver cómo quedaría. Vamos a borrar. Bueno, pues entonces, siguiendo el esquema, primero, oración, o sea, sujeto de la oración subordinada, the thief, pues es el que pongo primero, ¿no? The thief. Verbo de la oración pasiva, o sea, verbo de la oración principal en pasiva, decir, pues sería, ahora sí, has confessed, perdón, has been confessed, ¿ok? Vale. Ahora, el to, y como el verbo de la oración subordinada es works, es presente simple, pues en un infinitivo simple, to work in London. Y ya está. The thief has been confessed to work in London. Vale. Es así. Ya digo, realmente, aunque al principio parece que es como, pero bueno, es ver el esquema, ver las piezas y colocarlas, ¿no? Estaba pensando que yo me portaba muy mal al principio con lo de segundo bachillerato, les ponía una frase larguísima y ya se liaba un poco ahí con las palabras y tal. Bueno, la juventud. Ok, pues vamos entonces a practicarlo. De hecho, esta parte pues tiene un solo ejercicio con pues un montón, ¿no? Con 23 oraciones impersonales, ¿no? Que se pueden y que hay que pasar, podéis pasar en las dos versiones. Nosotros vamos a hacer las 6 primeras, porque que son en realidad 12, porque os voy a pedir que las hagamos en las dos versiones, en la versión de Leeds y en la versión esta segunda, ¿vale? Así que sería desde la número 1, la de People know he's a good teacher, hasta la 6, People expect that the government will win the election. Pues vamos a ello.
Vale, pues vamos entonces. Vale, ahora sí voy a borrar ya el esquema, ¿vale? De manera como está grabado ahí, pues siempre se puede recuperar. Vale. Vamos a hacer directamente las oraciones. La primera decía, people know he's a good teacher. La de lips y la otra. Bueno, pues, it is known that he is a good teacher. Okay. He is known to be a good teacher. Estas serían las dos versiones, ¿no? It is known that he's a good teacher. He is known to be a good teacher. ¿Ok? Creo que en todo el ejercicio, no solo en las que hemos hecho, en todo el ejercicio el verbo de la oración principal, ese verbo de lengua que decía, va siempre en presente. No tiene que ser siempre así. De hecho, los ejemplos hemos visto que a veces pasa con present perfect. Puede ir en el tiempo que se quiera. Pero en este ejercicio en concreto, todas las frases que hay que transformar, el verbo de la oración principal siempre va a ir en presente, ¿vale? Por eso siempre vamos a aparecer, pues, en presente. People expect they will do it. Pues, it is expected that he will do it. Or he is expected to do it. Okay? He's expected to do it. He or they. Oh, sorry. Perdón. Bien, ¿cómo estamos? They are, sorry. They are expected to do it. Y aquí igual, they will do it. It is expected that they will do it. They are expected to do it. Vale. People say that he has lost all his money. It is said that he has lost all his money. ¿Okay? Las oraciones de lead son prácticamente siempre igual. Y he is said to have lost all his money. Aquí como tenemos en la oración subordinada un tiempo de perfecto, pues detrás del to el infinitivo perfecto, ¿no? He is said. Yo he puesto it was said. It was said. Ha puesto y el presente puesto. Ajá, bueno, no sería el correcto porque ya digo, porque como la oración que te dan, te dicen people say, es decir, el verbo de la oración principal te lo dan en presente, pues lo mantenemos en presente, no habría que cambiarlo, ¿vale? Por eso es he is said, it is said, y ya digo, es un poco la característica que tiene este ejercicio que todas las frases del verbo principal va siempre en presente, pero bueno, es una cosa de este ejercicio, ¿vale? Ajá, el tiempo verbal. Claro, como he puesto en la segunda parte, capítulos Ajá. en pasado. Ok. Sí, hacemos un poco la asociación. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué haber esa correlación, sí. Vale, vamos con las tres últimas que hemos hecho. People suppose he escaped yesterday, so it is supposed that he escaped yesterday. He is supposed, e igual, ¿no? Como es pasado simple, to have escaped yesterday. Detrás del to, en este caso, en la segunda versión, infinitivo perfecto, porque tenemos en la oración subordinada un pasado. He's supposed to have escaped
yesterday. La justificación del infinitivo perfecto es que ese infinitivo es el que marca, digamos, o el que le dice de alguna manera al que lee o escucha esto, que esa parte de la frase se sitúa no en el presente, sino más bien en el pasado, aunque haya alguna conexión con el presente, ¿vale? Es decir, la forma de retener con el to, que estamos hablando de un tiempo de pasado de perfecto, es con ese infinitivo perfecto. People know he was a foreigner. It is known he was a foreigner, un extranjero, como Camille. He is known to have been a foreigner. Bueno, yo estoy utilizando siempre la forma completa, ¿no? It is, he is, etc. Pero que también se puede utilizar la forma corta. It's supposed, he's, etc. Y la última, people expect that the government will win the election. It is expected that the government will win, bueno, no me cabe, the election. Y la otra versión de government, cuidado con el spelling, is expected to win the election. The government is expected to win the election. ¿Ok? ¿Qué tal? Mal. Bueno, esto es cuestión de adaptarse a este esquema, a esta transformación, ¿no? Yo creo que han aparecido alguna vez porque bueno, siempre hay, recordad esto, siempre hay que verlo y pensarlo respecto del examen, ¿vale? Yo creo que alguna vez, no muchas, si acaso una, pero aquí sí que hablo no es como otras veces, que sí estoy seguro, pero aquí hablo un poco de lo que me puedo acordar. Creo que una vez al menos sí ha aparecido en el ejercicio número 3 de alguno de los exámenes un hueco y demás en una oración de este tipo, en una oración que era pasiva impersonal, ¿vale? Pero para que pusierais, pues, entiendo, pues, el verbo o alguna cosa así. Recordad que en el ejercicio número 3 no nos van a pedir transformaciones de pasiva, no nos van a pedir que unamos oraciones de relativo, no, lo hacemos aquí en clase para practicarlo y para que nos quedemos bien con ese contenido. Siempre en el ejercicio número 3 van a ser huecos. Y yo creo recordar, digo, que alguna vez ha aparecido alguna pasiva impersonal para que se rellenara con el tiempo en la forma con el verbo en la forma pasiva correcta. ¿Vale? Bueno, pues esto es como el super ratón. No se vayan todavía, aún hay más. Queda una última cosa de pasiva y sí que prometo que ya después de esa cosa sí que ya nosotros terminamos con la pasiva, ¿vale? Si os parece, lo vemos, hacemos un pequeño descanso y ya luego continuamos con el texto. ¿Qué nos queda de la pasiva? Bueno, esto de aquí, ¿no? El have causativo que le llaman, o como a mí me gusta, el have o get something done. Esta estructura. En la gramática esta solo aparece have, pero yo siempre digo have o get something done. Bueno, ¿para qué sirve esta estructura? Y sobre todo, ¿por qué si no hay un verbo to be? ¿Por qué no hay un verbo to be? Porque se estudia dentro de la pasiva. Porque sigue el principio básico que subyace en la pasiva, es decir, que hay alguien, un sujeto, al que le hacen algo, es decir, que de alguna manera recibe la acción, que era la idea de la pasiva, ¿vale? Y es ese alguien que de alguna se ve afectado por la acción, lo que importa al ponerlo al principio, más que quien lleva a cabo la acción. Por eso esta estructura, aún no siendo una estructura pasiva pura, es decir, aún no teniendo un verbo to be, se estudia dentro de la estructura de la pasiva.
¿vale? Ya digo, lo podéis encontrar como el causativo, el no sé qué y tal. A mí me gusta siempre ponerlo como have o get something done. En una traducción libre sería que alguien te haga algo, que te pinten que te pinten la casa, que te limpien la casa, que te traigan algo. Ese tipo de acciones, cuando alguien hace algo por nosotros, y no somos nosotros los que lo hacemos, es para lo que se utiliza have o get something done. ¿Por qué have o por qué get? Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia. Hace tiempo se explicaba que get era una versión como un poco más oral, más coloquial, pero bueno, vamos a utilizar uno u otro indistintamente, ¿vale? Quizás veamos más el have, pero por una cuestión de preferencia. Pero yo digo, have o get something done es exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo pasa esto en una frase? Es decir, ¿cómo se transforma esto en una frase? Bueno, pues primero tendríamos lógicamente un sujeto. Vamos a poner entre comillas. Y ese sujeto indicaría normalmente la persona que está afectada. Afectada aquí la pongo entre comillas porque no quiere decir que se vea afectada de forma negativa, no tiene por qué ser negativo, ¿no? Porque si te pintan la casa, genial, ¿no? Si te traen algo de Amazon, pues no te tienes tú que mover, ¿no? Pero de alguna manera quien recibe esa acción se ve afectado por esa acción. Eso sería el sujeto. A continuación tendríamos have o get en un tiempo concreto, con un modal, en pasado, en present perfect, lo que sea. Eso ya el ejercicio, la situación que nos dé el ejercicio ya nos indicará cuál es el tiempo. A continuación hay un objeto. Y ese objeto es el que está relacionado directamente con la acción. Es lo que te traen, lo que te pintan, lo que te limpian. ¿Vale? Es el objeto, digamos, valga la redundancia, objeto de la acción, sobre el cual hacen algo. La acción, de alguna manera, está directamente relacionada con ese objeto. A continuación tendríamos un participio de pasado que sería el verbo que indica la acción que se lleva a cabo. Pintar, decorar, traer, lleva, lo que sea. ¿Vale? Y por último, si hay el resto de información o el resto de complemento. No es habitual, es más, que nunca, que aparezca el by phrase aquí. Porque precisamente este tipo de esta estructura específica elimina, sí que no me importa en absoluto quién lleva a cabo la acción. ¿Vale? Por lo tanto, have o get something. Mejora la situación que nosotros diríamos en español. Ayer me arreglaron el coche en el taller. ¿No? Pues entonces, ayer me arreglaron el coche en el taller, se podría perfectamente expresar en inglés con esta estructura. ¿Quién sería el sujeto? Es decir, ¿quién sería esa persona que se ve afectada por la acción? Ayer me arreglaron el coche en el taller. Pues sería yo, ¿no? Vale, pues yo diría I. Ahora toca have o get en el tiempo que correspondería a esa acción. Que sería, si dice ayer me arreglaron el coche, pues sería had, porque es el pasado simple. Ok, I had. El objeto, es decir, el coche. Fijaos, en esta estructura, normalmente, esto voy a decir no es que es el 100% de las veces o de las ocasiones, pero normalmente el objeto viene o lleva adelante, viene complementado, debe decir, un adjetivo posesivo que corresponde al sujeto de la frase. Es decir, que si yo tengo I, a Carl le podría poner delante my. ¿Vale? Entonces eso es muy habitual, insisto. No va a ocurrir el 100% de las ocasiones. Pero es habitual que el objeto que forma parte, que esté implicado en la acción, venga complementado por un adjetivo posesivo que corresponde, que viene determinado por el sujeto de la acción. I had my car. Ahora el participio
de la acción, ¿no? Del verbo que indica la acción, que sería, ¿cómo diríamos eso? Reparar, ¿no? Arreglar. ¿Qué verbo se le ocurre? Podríamos poner repair. O también un verbo que es fixed. También es como. Y aquí ya, lo que me queda en este caso es yesterday at the garage. At the garage. El otro día la pronunciación decía, no, no es como ya la digo. Bueno, el que estaba diciendo, el otro día precisamente, no sé por qué salió donde decía lo de garage, y dijeron la pronunciación, digo, no es como yo la digo. Dicen garage. Ahora lo compruebo. I had my car repaired, or I had my car fixed yesterday at the garage. ¿Vale? En español esto no tiene sentido. Yo tuve mi coche arreglado ayer. No, me arreglaron el coche en el taller ayer. Así es como lo diríamos en español. ¿Vale? Bueno, perdón. Aquí te explica pues, igual, ¿no? Explican exactamente lo mismo y tal. Y luego ya directamente, pues empiezan con ejercicio. Hacen una cosa que a mí no me gusta en este ejercicio, que es que te dicen cómo empezar. Pero no es necesario, porque por la frase en sí ya más o menos queda evidente quién es la persona o quién se ve afectado por la acción. Bueno, vamos a hacer las 2, 3, 4, 5 y 6, esas 5 primeras y tal, ¿vale? Y nada, veis que en este caso no se trata de una transformación directa de activa a pasiva, sino que nos plantean una situación y esa situación yo la tengo que encajar dentro del have or get something done, ¿vale? Pues 2, 3, 4, 5 y 6. Y con esto terminaríamos la pasiva. Ok, bueno, pues vamos a corregir entonces la primera. Dice, they are painting his house right now, por lo tanto sería, y que empecemos por him, he is having his house painted right now. ¿Ok? Están pintando la casa ahora mismo. He's having his house painted right now. El sujeto, el have, el objeto, el participio. Bueno, es decir, paint, no, perdón, decorate, que ahora aparece, dice, decorator will decorate our flat. Significa decorar o también pintar, es otra forma de decir pintar, ¿no? Es decir, que cuando se me están, si they are decorating my house, puede ser que la hacen pintar. ¿Vale? A decorator will decorate our flat, pues sería, we will have our flat decorated. No estamos dando como alternativa get, pero lo mismo. He's getting, we will get. Okay. Someone stole their wallets last week. Bueno, hay veces, como decíamos, que lo que hace otra persona no tiene por qué ser positivo, ¿vale? Todas las situaciones en las que aparece el have something done, que se puede utilizar con have something done, porque no tienen por qué ser siempre situaciones o positivas o neutras, ¿no? En este caso diríamos they had their wallet, that's right, stolen last week. O sea que este uso también está por aquí, también existe, con la misma estructura y todo. An optician checks Jane's eyes every year. Por lo tanto, Jane has her eyes checked every year. Y cada vez cuando vaya an optician, pues no. Y la última, someone will paint our house. Bueno, pues we will, vamos a decir este con get.
We will get our house painted. Vale. Okay, no questions. Esta estructura es más sencilla y tal, un poco de ver. Vale, bueno, pues con esto sí que habremos terminado la pasiva. Así que